Muy buenos días con todos. Mi nombre es Oscar Cárdenas y en esta oportunidad estamos revisando la interpretación de la norma ISO 9001. Vamos ya en el capítulo, hoy día tocaremos el capítulo 8, que tiene que ver con todos los procesos relacionados a producción. Y para ello vamos a indicar que el capítulo 8 consta de 7 puntos, 7 divisiones, ¿correcto? La primera, vamos a empezar, tiene que ver con realización de producto. Es decir, cómo se va a realizar y controlar el producto o servicio que pueda realizar una organización, que tenga como misión o finalidad entregar un producto. Entonces, en principio, este punto, el 8.1, tiene este propósito, ¿no? Identificar las etapas, los procesos, los responsables, ¿no? Entonces, vamos a dividirlo en 4 etapas que indica la planeación, es decir, acá es importante identificar los requisitos, identificar los procesos, o sea, las actividades, ¿no?, necesarias para cumplir con las necesidades y expectativas del cliente. Entonces, esta es una etapa muy importante porque permite hacer justamente una anticipación de lo que se requiere, de lo que nos piden para poder finalmente adecuar en nuestros procesos productivos. Posteriormente viene la etapa de implementación, ¿no?, que ya es establecer los criterios, los procedimientos, los planes para poder realizar precisamente lo que desea el cliente. Normalmente tenemos nosotros en nuestras organizaciones ya un proceso definido, ¿correcto? Una secuencia de actividades para realizar un producto. Entonces, básicamente en la etapa de planeación es identificar esos requisitos que vienen a través de las órdenes de compra o interiormente a través de la orden de producción, ¿no?, que nos están solicitando de parte de los clientes, ¿correcto? Y por otro lado, la siguiente etapa, como indicamos, aparte de la implementación, es abastecer de los recursos. Entonces, en la etapa de recursos, precisamente nosotros tenemos que tener claro que las necesidades de los procesos se cumplen a través de el requerimiento de materiales, de personal, de infraestructura propiamente dicha o equipamiento. Entonces, estas etapas tienen que estar muy bien controladas. Por último, tenemos en la etapa de control la verificación del cumplimiento de los requisitos del cliente, ¿correcto? Que es la etapa final para la parte de realización de producto, ¿correcto? Y esta etapa es muy importante también porque asegura precisamente que o nos sirve de retroalimentación para indicar que vamos a entregar algo conforme a lo que desea el cliente, ¿correcto? Entonces, en ese sentido, en las organizaciones hay distintas actividades, distintos responsables que tienen que ver con esta etapa de control, ¿correcto? Principalmente tenemos al encargado de calidad, jefe de calidad y sus asistentes en todo caso, y si no hay todo un equipo, pues hay una persona específica. Como también puede realizarlo dependiendo del tamaño de la empresa, lo puede hacer el encargado de producción, también hace el mismo control de calidad del producto. Sin embargo, no es recomendable porque no puede ser juez y parte, pero dependerá de los riesgos y recursos de cada organización que quiera correr o según su realidad. Entonces, para ello, nosotros vamos a ver un ejemplo de la última etapa, donde se especifica cómo controlar para dar cumplimiento a este punto de la norma, ¿correcto? Y para ello nos vamos a servir este ejemplo, un plan de calidad de una empresa que procesa aceite crudo de palma. Esta es una empresa que tiene estos procesos básicos. Esta es una parte de los procesos, ¿no?, donde indica procesos críticos, pesaje, recepción e inspección, esterilizado, extracción de prensado.
quiero recalcar que este ejemplo es de una industria en la cual el proceso es continuo. Es decir, recibe materia prima que inmediatamente se empieza a procesar. No hay en sí, no se compra la materia prima según un pedido, sino que se almacena el producto y se despacha según ya los pedidos que pueda tener esta organización. Por eso que acá en sí no vemos una planificación de la producción, ¿no? Como principio no vemos una orden de compra en sí, al inicio, ¿no? Porque responde a un tema de, digamos, si bien es cierto, se vende el producto, en este caso lo que vende esta empresa es aceite crudo de palma, se vende el producto, sin embargo, lo que ocurre dentro del proceso es un proceso continuo, donde se recibe la materia prima, se almacena el aceite crudo de palma finalmente y está a la espera de la demanda del aceite crudo de palma. Entonces vamos a explicar qué consideramos para dar cumplimiento a esta parte del requisito, ¿no?, del plan de calidad, y establece que debe estar definidos los procesos críticos, los controles, es decir, qué se controla, el responsable, que quiere decir quién ejecuta, y quién supervisa también, en qué momento, es decir, establecer la frecuencia, indicar el lugar o dónde es que se realiza este control, ¿correcto? ¿Por qué se realiza este control? Es decir, establecer el objetivo, qué tamaño de muestra se utiliza para hacer este control, en qué formato se evidencia y cómo se realiza eso, es decir, el documento que sirve para realizar este control y cuál es el criterio de aceptación. ¿Okay? Entonces vamos a analizar esto un poco para hacer entendible este punto de cómo es que se implementa esta parte de la norma, ¿correcto? Entonces, un proceso crítico acá es el pesaje. ¿Qué se controla? El peso de la fruta, que se denomina RFF, que significa racimo de fruto fresco. En este caso, como indicamos, es una empresa de extracción de aceite crudo de palma. ¿Quién ejecuta? El operador de balanza. ¿Quién lo supervisa? El jefe de CIS. ¿Cuándo? Cada vez que entra la materia prima. ¿Dónde? En el lugar de la balanza, ¿no? En el lugar de recepción. El objetivo, conocer peso neto de RFF. La muestra, es decir, se verifica todo el peso. ¿Con qué documento se evidencia? Bueno, lo ingresa a un software, ¿no?, de control de RFF. ¿Y cómo es que se establece ese control? Hay un documento que habla sobre el acopio del racimo de fruto fresco. Y el criterio acá, ¿cuál es? Aceptación, básicamente aceptación. Es decir, las condiciones de este negocio establecen que no se rechaza el ingreso de la materia prima, ya que es una empresa, si bien es cierto, de derecho privado, pero con base de una organización social. Es decir, los agricultores de palma entregan su producto que han cosechado y ya no resulta práctico que se les devuelva en caso tengan un incumplimiento mayor. Simplemente se recibe el producto y adentro de la empresa ya se ve el tratamiento según la calidad del producto. ¿Ok? Entonces, básicamente es aceptación. En este caso, en esta etapa del proceso crítico. Entonces, hasta aquí, en principio, quiero explicar en mayor detalle que la implementación o el ejemplo que estamos estableciendo para este caso responde, digamos, a una necesidad de aclarar cada etapa para evidenciar que sí se está controlando y hay un método de control de las actividades y por tanto de los productos. Entonces,
En principio, es importante aclarar acá que es un método sencillo, ¿no? Acá está totalmente claro los campos donde se especifica qué es lo que se debe y cómo se debe llenar. Y para eso es importante entender el flujo del proceso de la empresa. Es decir, mapear los procesos y establecer, digamos, las actividades, los responsables, y que finalmente en este plan de calidad se evidencia para su debido control. Entonces, para entender aún más este ejemplo, vamos a ver que la siguiente etapa es recepción e inspección de materia prima. Es decir, ¿qué controla? Controla, ¿no?, el estado de madurez y otros detalles de calidad de la materia prima, es decir, del racimo de fruto fresco. ¿Quién lo hace? El operador de materia prima, es otra persona, lo sigue supervisando el jefe de SIS. ¿En qué momento? Cada vez que entra materia prima. O sea, materia prima que ingresa, materia prima que se clasifica y se determina sus características de calidad. ¿Correcto? ¿En dónde? En las tolvas de recepción. Bueno, tiene un lugar denominado tolva de recepción para hacer ese control de calidad específico de la materia prima. Y el objetivo que busca es asegurar la calidad de la materia prima entrante, es decir, si tiene, en este caso, buscan que no haya fruta verde, ¿no? Por eso dice objetivo cero verdes. Entonces, en ese sentido, uno de los criterios para empezar a clasificar y evaluar la materia prima es cero verdes. Entonces, según eso, se pone que la recepción de una cantidad de materia prima de un agricultor, en este caso, ¿no?, un proveedor, tiene tantos verdes de porcentaje, tantos kilos que representa, y según eso ya establecen criterios de penalización. Entonces, ¿cuánto? A todo. ¿Y en dónde se registra? ¿En qué formato? En el registro de control de materia prima. ¿Cómo? Mediante el instructivo de recepción y almacenamiento de materia prima. Entonces ellos siguen un criterio, ¿no?, para poder hacer su trabajo y evidenciar en este formato, ¿sí?, ¿no? ¿Cuál es el criterio de aceptación? Aceptar o descontar. O sea, aceptan totalmente sin ningún problema, o si hay un problema, se descuenta. Esos son los criterios de aceptación establecidos para esta etapa o proceso crítico de la organización. Y así sucesivamente siguen los demás procesos que se establecen, estas pautas, estos controles, estos criterios que cumplen con el plan de calidad para asegurar que la materia prima finalmente pueda procesarse y obtener el aceite crudo de palma en determinadas condiciones y calidades para poder vender a los clientes, porque los clientes tienen requisitos especificados de calidad para el aceite crudo de palma, ¿no? Entonces, vamos a ver un último ejemplo acá de este proceso, de esta empresa, ¿no? Dice extracción y prensado, ¿no? Entonces, ¿qué controla? El desfibrado, en este caso. ¿Quién lo controla? El operador auxiliar de palmistería. ¿Quién lo supervisa? El jefe de producción, es decir, ya es el responsable de otra área. ¿En qué momento? Cada vez que se prensa. Es decir, el control es continuo. ¿Dónde? En la planta de producción, área de clarificación. ¿Por qué? Quiere asegurar la calidad del producto final. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que estábamos hablando hace un momento, que busca que no le llegue un producto inadecuado. Y si ve una desviación, ya tomará sus medidas respectivas, ¿no? Por eso dice en todo momento, ¿no? ¿Cuándo? Cada vez que se prensa. O sea, lógicamente tiene un periodo de revisión cada 5, 6, 7, 8 minutos que responde a cada empresa, ¿no? ¿Cuánto? Todo. Todo el producto. Todo lo que se procesa. ¿Con qué documentos se evidencia? Formato, control de operación de prensa.
¿Cómo? O sea, ¿cómo es que realiza este control? ¿En qué se basa? En el instructivo de extracción de aceite crudo de palma. ¿Y cuál es el criterio de aceptación? ¿Cuál es el criterio de aceptación? Verificación de pérdida de nuez y 2% en base seca, ¿no? Es un criterio de aceptación que si pasa de ese nivel, entonces va a parar, entiendo, su proceso. ¿Correcto? Entonces, este criterio de aceptación es muy importante definir para indicar si sigue o no el proceso, ¿correcto? Que le permitirá precisamente asegurar la calidad del producto. Entonces, este es un ejemplo de una empresa donde el proceso de producción es un proceso continuo. Vamos a ver ahora otro ejemplo de una organización que responde, es una empresa de carrocerías y se siguen los mismos campos o criterios de evaluación y control, pero acá las etapas son diferentes, ¿no? Las actividades críticas son diferentes. En una empresa de carrocerías, en este caso es una empresa que trabaja según pedido, no hace carrocerías para stock. Entonces, es otra dinámica, las ventas, ¿no? Acá esperan el pedido de un cliente y recién empiezan a ejecutar. Entonces, una vez que reciben pues el pedido, ya empieza justamente la etapa de planeamiento de la producción, acá tiene la actividad de planeamiento de producción, inspección, metalmecánica, pintura y otras actividades, pero para efectos de ejemplo y explicación vamos a ver solamente 4 etapas, ¿no? Son más etapas definitivamente en esta empresa, sin embargo, para entender cabalmente la aplicación de este punto, vamos a ver este otro ejemplo donde el sistema de producción no es continuo, sino discreto, es decir, cada vez que se pide precisamente, que pide un cliente un producto. Entonces, acá, por ejemplo, en la etapa de planeamiento, que se controla las actividades, los materiales y los recursos. Fíjense que es muy importante, es distinto al caso anterior, ¿no? ¿Quién ejecuta esta actividad? El jefe de planta. ¿Quién supervisa esta actividad? El gerente de producción y ventas. Si bien es cierto, hay alguien que finalmente, estrictamente hablando, no lo hace el jefe de planta, pero él es el que va a dirigir la producción, pero el gerente de producción y ventas supervisa esta actividad, ¿no? Entonces, ¿con qué frecuencia? Cada vez que ocurra el proceso, es decir, por cada vez que haya un pedido, ¿no? Como explicamos inicialmente. Bueno, el lugar donde se hace esto es la oficina de producción. ¿Cuál es el objetivo? Asegurar la ejecución en forma controlada, es decir, asegurar una buena producción. Imagínense construir una carrocería de un largo de 6 metros cuando el cliente lo pidió de 5 metros y medio, ¿no? O sea, es una total diferencia inadmisible, en otras palabras, ¿no? El cliente no te va a aceptar. Por X motivo se pidió de 5 metros y medio, ¿no? Y tú le vas a entregar uno de 6, definitivamente, si bien es cierto, puede ser más volumen que pueda albergar, pero puede tener alguna explicación por el cual el cliente solo quiere de 5 metros y medio, ¿no? Por un tema de almacenamiento, por un tema de operatividad, etcétera, 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 ¿no? Que puede conllevarnos a que, por un lado, nos cuesta más y por otro lado, ¿no? Nos puede devolver en todo caso, ¿no? Hay esos riesgos, ¿no? Entonces, por eso que ese control es muy importante en esa primera etapa. ¿Qué cantidad de muestra por cada pedido, como indicamos? ¿En qué formato se especifica esto? En el diagrama de operaciones OPF08, es decir, lo identifican y lo evidencian en un formato donde se muestra pues el diagrama de operaciones del producto, ¿no? Es decir, se indican las actividades que se va a realizar. Fíjense que esta es otra forma de cómo ellos establecen, ¿no? El cumplimiento de este requisito, ¿no? Pero que en realidad responde a la naturaleza de cada empresa, ¿ok?
Eso es importante recalcar. ¿Qué documento rige este control? El procedimiento de planeamiento y control de la producción. Criterio de aceptación, ¿cumple o no cumple? Es simple, ¿no? ¿Cumplió o no cumplió? Cada etapa requerida. El otro ejemplo acá indica inspección de materia prima. Una vez que se planea la producción, ya pues se organiza para que empiece a trabajarse y empiezan a revisar los materiales o los recursos, ¿no? Entonces dice, ¿qué controlan? Las especificaciones técnicas de materia prima, los perfiles y accesorios. Es decir, cada pieza y material que van a emplear. Porque una carrocería se hace según un plan. Entonces se asegura, ¿no? Las personas en que se va a cumplir lo que se espera, incluso en los requerimientos. Entonces, en esa etapa de inspección de materia prima, quien lo realiza para la recepción es el encargado de almacén, ¿correcto? Y quien supervisa, el coordinador de calidad. O sea, el encargado de calidad supervisa esa actividad, da su visto bueno y ya pues no hay ningún problema con las especificaciones que debe cumplir cada materia prima, perfil o accesorio para la construcción de una carrocería, ¿correcto? Luego tenemos el caso de la frecuencia, ¿no? Cada vez que llegue la materia prima, perfil y accesorio. Es decir, todos los materiales se revisan. Cada vez que llega un material, cumple un propósito, ¿no? Es para un pedido o cumple una especificación técnica en todo caso. ¿Dónde? En la zona de proveedores. El objetivo, asegurar la calidad de la materia prima, perfiles y accesorios. Está clarísimo lo que se busca, ¿no? Y la muestra es al 100% de los materiales, ¿no? Formato. Uno es el formato de inspección de materia prima y productos importados y el formato de inspección de perfiles. Es decir, hay recursos tanto nacionales como importados para el caso de esta organización. ¿Con qué documento se verifica o que sirve de criterio para su verificación? Es el instructivo de inspección de materia prima, CAL 101, incluso está codificado. Y el criterio de aceptación es aceptar o rechazar. Es decir, o lo acepta o lo rechaza, es decir, no ingresa al almacén, finalmente. Y la siguiente etapa ya viene la construcción, ¿no? Que empieza con la etapa de metalmecánica, ¿no? Que se verifica, ¿no? Acá dice que se controla medidas de corte y la apariencia de soldadura en la parte de metalmecánica, es decir, la etapa de procurar o asegurar la materia prima, ¿no? O las piezas, ¿no? Y como también se hace soldadura, la apariencia de soldadura. ¿Quién ejecuta este control? El maestro soldador. ¿Quién supervisa? El jefe de planta. ¿Ya? Anteriormente el jefe de planta hizo el planeamiento y ahora está supervisando la construcción. Entonces, ¿con qué frecuencia? Cada vez que ocurre el proceso, es decir, cada pedido. ¿Dónde? En la planta de producción. El objetivo, asegurar la calidad del producto final. ¿Qué cantidad se verifica? Dice, 3 mediciones por cada medida ubicada en formato de inspección de proceso CAL F05. Es decir, 3 mediciones por cada medida indicada. Hay medidas, ¿no? de construcción y ellos establecieron, digamos, este criterio para establecer que no van a controlar todas las medidas, solamente 3 mediciones, ¿no? Y en el caso de soldadura, todas las soldaduras se verifican, toditas. ¿Por qué pusieron todas y no pusieron, digamos, casi el mismo criterio del caso de las 3 mediciones, ¿no? Es cierto, hay varios puntos de soldadura, ¿correcto? Sin embargo, una mala soldadura en cualquier parte de una carrocería es un gran riesgo, es un riesgo crítico, incluso para la seguridad, no solamente del cliente, sino para otras personas que no necesariamente son clientes. Entonces, eso es un gran riesgo que la empresa no está dispuesta a correr en caso una soldadura esté mal hecha. ¿Ok? Por eso se pone verificación al 100%. ¿Cómo? ¿No? Formato de inspección de proceso, bueno, los documentos, ¿no? Y el formato de reporte de producción, de esa manera lo controlan, ¿no? O sea, o evidencian estas actividades y
El criterio es el instructivo de inspección de procesos, CALI 2. Bueno, para esta empresa, ¿no? Criterio de aceptación, tolerancia más o menos 2 milímetros por las medidas de largo, ancho o altura. Y en caso de la soldadura, se acepta o se rechaza la soldadura, ¿no? Es decir, no se puede aceptar una mala soldadura o una soldadura mediana, se tiene que corregir, tiene que estar completamente bien, ¿no? Entonces, fíjense que esta organización que establece una carrocería responde también pues a una necesidad legislativa, ¿no? Y estos puntos cumplen esas necesidades legislativas, por eso que los vehículos en general, en este caso cumple con la legislación de vehículos nacional, en el ámbito nacional e internacional, tienen niveles de exigencia y calidad muy altos, como han podido ver en algunas comerciales, ¿no? Ya sea de marcas Volvo u otros, que establecen pues criterios de seguridad muy altos, ¿no? Y en este caso por eso se recalca que el nivel de la soldadura tiene que estar verificado al 100%. Por último tenemos el tema de pintura, ¿no? Para este caso, que establece que la apariencia de pintura es, digamos, lo que se controla, lo verifica o lo ejecuta el maestro pintor y lo verifica o supervisa el jefe de planta. Y dice cuándo cada vez ocurre el proceso, o sea, todas las pinturas, ¿no? Todo se verifica. Dice dónde, en la planta de producción, es decir, en el área de pintura, y el objetivo es prevenir la oxidación de las piezas y asegurar la calidad del producto final. Fíjense que entregamos una carrocería y que a los 2 meses empieza a picarse o a oxidarse alguna parte. Es la evidencia de que no se ha hecho un buen trabajo y menos una buena inspección o supervisión. Entonces, por eso indica que el objetivo tiene que estar muy claro para que se concientice al personal, ¿no? De qué se busca en su trabajo, ¿no? Como ya hablamos inicialmente en la etapa de concientización, ¿no? Del personal y en los objetivos de calidad, ¿no? Esto se busca, ¿no? Concientizar y fíjense que acá se está evidenciando. ¿Qué cantidad? 100% de la muestra, ¿no? Es decir, toda la pintura. Lógicamente esta inspección es visual, ¿no? Como también hay instrumentos, ¿no? Para hacer esta verificación. ¿Cómo o dónde se evidencia? En el formato de reporte de producción, ¿no? De esa etapa. ¿Qué documento sirve de base para hacer esta inspección? Instructivo de inspección de proceso, ¿no? Acá también está explicado cómo se debe controlar la pintura. Y el criterio de aceptación, aceptar o rechazar. Simple, ¿no? Mientras acá en el caso de metalmecánica, que tiene que ver con medidas largo, ancho, alto, acá en pintura o se acepta o se rechaza, ¿correcto? Se pudo haber puesto también una inspección cada metro cuadrado, ¿no? Se inspecciona un punto en la cual la pintura tiene que tener un espesor. Pudo haberse puesto también como criterio, ¿no? O como parte de, digamos, del nivel de calidad que debemos controlar, es decir, el criterio de aceptación, ¿no? Se puede decir que tome 10 puntos separados aleatoriamente, ¿no? Y que cada punto no pase o tenga mínimo el espesor de 2 milímetros de capa. Pudo haberse puesto. Sin embargo, cada empresa establece sus criterios de control, que es muy, muy propio, muy representativo, ¿no? ¿Correcto? Entonces, esta etapa de plan de calidad del producto, es decir, el 8.1, que tiene que ver con el planeamiento y control de la producción, y para este punto específico, control, hemos querido mostrar este ejemplo de cómo se implementa, ¿no? Cómo se implementa la norma en este punto relacionado al plan de calidad. Entonces, es muy importante esta etapa porque esclarece, indica cómo será el control de calidad del producto. Y no solo del producto, sino también en cada etapa, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? Identificar los requisitos, los procesos. Es importante establecer los criterios y procedimientos.
es importante establecer los recursos, ¿no? El personal, o sea, quiénes son los responsables, y finalmente identificar o establecer los criterios de control, ¿no? Los criterios que marcan la calidad del producto en cada etapa de su elaboración. Hasta aquí, esto tiene que ver con el 8.1, bastante extenso, sin embargo es muy importante aclarar. Vamos al 8.2. El 8.2 de la norma tiene que ver precisamente con establecer y tener claro la identificación de los requisitos, es decir, identificar la fuente para realizar los productos o servicios. Entonces acá se divide, digamos, en 4 etapas el tema de requisitos, comunicación, requisitos propiamente dichos, revisión y resguardo. Entonces, ¿a qué nos referimos con comunicación? Es tener claro los canales y responsables de la comunicación entre el cliente y la empresa o la organización. Eso es muy importante establecerlo. Es muy importante tener claro. No se escribe muchas veces, pero sí es importante tener claro, por ejemplo, normalmente los criterios o los requisitos se mandan por escrito, ¿no? O sea, mediante una solicitud del cliente, ¿no? Y lo mandan por un correo electrónico, ¿no? Entonces, pero hay que tener claro a quién se lo dirigen también, o quién es el responsable en la organización de tener ese contacto con el cliente. Entonces, acá se establece, por ejemplo, en una empresa, ¿no? Que quien tiene contacto con el cliente es el área de ventas, ¿no? Normalmente, ¿no? El área de ventas es la persona responsable de recibir esas solicitudes, esos requisitos, para poder después ya ingresarlo a la organización debidamente de acuerdo a la organización de cada empresa. Por otro lado, se establecen los requisitos, sean técnicos, legales, de servicio o tácitos, ¿no? Técnicos, o sea, sean, por ejemplo, físicos, químicos, de medidas, ¿no? Microbiológicos, en caso de alimentos, y en caso, digamos, de productos tangibles o como carrocerías, largo, ancho, ¿no? Nivel o cantidad de carga a soportar, por ejemplo, ¿no? Y legales, ¿no? Definitivamente es importante establecer los requisitos legales, ¿no? Es decir, bajo qué se ampara, digamos, la transferencia de propiedad. Por ejemplo, cuando se compra una carrocería, existe esa suerte, perdón, cuando se compra un auto, ¿no? Existe, digamos, las condiciones legales para la entrega de la propiedad. O sea, cuando alguien va a comprar un carro, ¿no? Dicen, ¿no? Yo quiero un carro, etcétera, ¿no? Y la empresa establece, en este caso la concesionaria de automóviles, indica, ¿no? Que la transferencia de la propiedad se hará una vez terminado de realizar el pago, ¿no? El pago de la unidad móvil o del automóvil, ¿correcto? Entonces, esto es muy importante establecer, pero va a responder, como indicamos, a cada naturaleza de negocio. Dependiendo, pues, ¿no? Del producto que se desea realizar o adquirir. Por otro lado, tenemos la etapa de revisión, ¿no? Donde tiene que tenerse claro que una vez que llega al cliente, que nos llega de parte del cliente sus necesidades, sus requisitos, ¿no? La empresa tiene que hacer una revisión que se cumple toda la exigencia del cliente y que más bien no afecta al desempeño de la organización. Entonces, en este caso, se verifican, pues, las condiciones de la empresa, si se cumplen, las condiciones del cliente, si están totalmente satisfechas, las condiciones legales, como hablamos, y algún cambio que pueda suceder, es decir, bajo qué parámetros, bajo qué condiciones se van a realizar los cambios. Tiene que estar eso muy claro. El riesgo de cambios que pueda haber, por ejemplo, si yo voy a realizar una carrocería, hay una etapa inicial en la cual el cliente define sus necesidades o la forma como quiere su carrocería, es decir, un furgón, una tolva, ¿no? Una baranda, establece, ¿no?
Entonces, y una vez terminado esa etapa ya de revisión mediante planos, ¿no? Entre que dice inicialmente cómo lo quiere y la empresa le explica y le manda un plano, así va a ser. Entonces, después de esa etapa, tiene que ponerse una cláusula en la cual se permitirá cambios por parte del cliente hasta un máximo de 15 días, ¿no? Entonces, todo eso tiene que estar muy claro en el contrato que se va a establecer o, en todo caso, en las comunicaciones finales antes de empezar la producción, ¿no? Porque es muy importante este punto para evitar malos entendidos, ¿correcto? Entonces, esta etapa de requisitos tiene que estar totalmente clara para poder tener un punto de referencia válido para poder hacer lo que desea el cliente. Finalmente, la etapa de resguardo, es decir, los requisitos del cliente y los acuerdos en los cuales se llegue con el cliente, se debe guardar ya sea impreso o digital. Esta etapa también es muy importante. ¿Por qué? Porque asegura que tenemos constantemente ubicada la información en caso hay alguna duda o en caso hay alguna divergencia, ya sea por parte del cliente o por parte de la empresa en la etapa del almacenamiento, la producción, etc. Entonces, por eso indicamos identificar la fuente para realizar los productos. Entonces, estos puntos hay que tenerlos muy en claro. Entonces, acá vamos a poner un ejemplo de cómo se evidencia la aplicación de la norma, ¿no? Y para este caso estamos mostrando el ejemplo de especificación técnica, torta trozada de cacao natural. Entonces acá se ha realizado ya una serie de etapas, ¿no? Esta es una empresa que realiza derivados del grano de cacao. Entonces, acá muestra la especificación técnica de un producto que ellos elaboran, ¿no? Torta trozada de cacao natural. Especifica el nombre, especifica la materia prima, especifica la composición, el origen, la variedad de grano, la descripción. Y especifica, digamos, el tipo de proceso, así como los nutrientes, ¿correcto? Da un buen nivel de detalle y es lógico establecer un nivel de detalle porque esto es un bien alimenticio, ¿no? Es, digamos, si bien siempre no es un producto de consumo directo, sin embargo es un insumo para procesar y finalmente se convierta en lo que se llama cocoa, finalmente. O otros usos que puedan dar. Entonces acá especifican, ¿no?, los nutrientes y siguen una norma, ¿no? Dice directrices sobre etiquetado nutricional, Codex tal, tabla peruana de composición de alimentos, octava edición, Lima. O sea, como hemos indicado, tiene que tener claro los aspectos legales, ¿no? Los aspectos legales que involucra la fabricación de este producto. Y acá indica los parámetros y la unidad. Entonces, es muy importante que en toda organización se establezca la especificación técnica de un producto. No necesariamente cumple estas divisiones, para el caso de alimentos, pero para el caso de otros productos, por ejemplo, un teléfono o fabrique alguien una carrocería, la especificación técnica responderá a la naturaleza y legislación de esa actividad o negocio. Entonces, la segunda parte, ¿no?, de esta especificación técnica establece características ya sensoriales, características físico-químicas, ¿no?, incluso el aspecto de metales pesados o contaminantes, ¿no?, y establece una serie de detalles que indican que este producto máximo tiene estos límites aceptables. O sea, si va a presentar metales pesados, va a cumplir máximo cuando hagan su control de calidad, ya sea como producto final o durante el proceso, que tiene estos límites aceptables de metales pesados, estos límites aceptables de características físico-químicas, ¿correcto? Estos parámetros aceptables de características sensoriales. Y acá establece el método de ensayo. ¿Se dan cuenta? Se establece bajo qué normativa se realiza cada control. Entonces, estos puntos
son también muy importantes o críticos porque define y evidencia que no se hace de cualquier manera los controles de calidad o que rigen la calidad del producto, sino siguen un método o se basan en la legislación, ya sea nacional o internacional, o un método probado, ¿correcto? Entonces, esto es con respecto al requisito 8.2 de la norma. Es bastante extenso, pero hemos querido resumir de esta manera esta parte, ¿no? De los requisitos, que tienen que estar muy claros, muy definidos, ¿correcto? Los clientes nos tienen que mandar, digamos, sus necesidades. Para el caso de esta empresa que hace derivados de cacao, normalmente lo que desea el cliente muchas veces repite lo que está acá, pero no lo dice como una especificación técnica, lo dice dentro de su orden de compra, ¿correcto? En la parte de observaciones, en algún punto, pero dentro de su orden de compra lo establece, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener claro eso, hacer un match entre lo que nosotros aseguramos y ofrecemos, ¿no? Como hemos dicho en esa parte de revisión, y lo que nosotros ofrecemos y lo que quiere el cliente, considerando los aspectos legales y también poner los términos de algún cambio que desee. Muy bien, vamos a seguir con el 8.3, que tiene que ver con diseño y desarrollo, que también es una etapa muy importante, ¿no? Donde indica que hay que asegurar que los requisitos y resultados son coherentes. Eso es lo que busca en realidad esta parte de la norma, que los requisitos del cliente se alinean o que los resultados de nuestros productos se alinean a los requisitos del cliente. Entonces, en la etapa de diseño y desarrollo, tenemos estas subetapas, ¿no? Entradas, controles, salidas y cambios. Y lo que se busca en la parte de entradas es tener claro pues, los requisitos del cliente y los requisitos que cumplen los procesos. Es decir, lo que quiere el cliente y lo que yo puedo ofrecer. Tengamos eso claro. Y por otro lado, los controles de revisión en una primera etapa, de verificación y validación. Y acá queremos hacer ese resalte, ¿no? De que la revisión precisamente es hacer esa constatación entre lo que pide el cliente y lo que nosotros podemos lograr. Entonces, es eso, ¿no? Es como hacer un checklist. Y la parte de verificación es ya justamente evidenciar que se está cumpliendo precisamente los requisitos, ¿no? Que se dieron en la primera etapa de revisión, que se cumplen durante el proceso. Y la etapa de validación es que finalmente, aparte, claro, de verificar lo que ya se ofreció, es que cumple el propósito que establece el producto, ¿no? Es decir, que se va a cumplir esa promesa, ¿no? Que se ha hecho al cliente, ¿no? Por ejemplo, se ofrece a un cliente que va a soportar 2 toneladas una carrocería. Entonces, finalmente, ¿no? Se carga y se ve, digamos, el desempeño del producto, es decir, de la carrocería, ya sea con vehículo en forma estacionaria o vehículo en movimiento, ver si hay alguna deformación, se rompe algo, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la etapa de validación de un producto, ¿no? Entonces, esto es muy importante porque de esa manera aseguramos, ¿no? Como indicamos acá, asegura que los requisitos y resultados sean coherentes. En la parte de salida, ¿no? Justamente se verifica, ¿no? O se evidencia si los requisitos se están cumpliendo, son adecuados, ¿no? Permite un seguimiento adecuado, es decir, se puede evidenciar y aseguran precisamente la oferta o la promesa de valor que se indicó al cliente, ¿no? Entonces, y por otro lado, que los cambios que se van a dar también se evidencien, ya sea por parte del cliente o la organización que puedan hacer cambios, también se evidencien justamente en los controles de los procesos. Entonces vamos a ver un ejemplo de cómo es que se establece esta etapa de diseño y desarrollo del producto. Es un formato, nuevamente para una empresa de carrocerías, donde precisamente se muestra cada etapa específicamente para esta organización.
Entonces tenemos que indica la primera etapa es de dibujo de plano de actividades requeridas, ¿no? Esa es la primera etapa. Es decir, cada actividad que se realiza para la construcción de esa carrocería, ¿no? En el caso de una empresa de carrocerías, se pide un dibujo de plano, ¿ok? Con una fecha, ¿no? Acá se ponen las distintas actividades y las fechas en las cuales se ha hecho entrega de este plano o se ha realizado el plano, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una actividad metalmecánica, como vimos, ¿no? La otra pintura, la otra carpintería, y así. Hay distintas etapas en lo que es una empresa de carrocerías. Entonces, eso se escriben acá y se evidencia la fecha en la cual se ha entregado el plano. Luego, ¿no? Se verifica que los planos con el operario a cargo de cada actividad. Esa es la siguiente etapa, ¿no? Del control de diseño y desarrollo. Entonces, se pone cada actividad y se pone que el encargado ha firmado, ¿no? Tanto la fecha de salida como la fecha de entrega. Entonces, acá lo que se trata es evidenciar, por ejemplo, ¿no? Que la persona que va a ejecutar tenga claro qué es lo que se le está pidiendo en el plan para que pueda realizar su actividad. Acá la transmisión de la ejecución de un trabajo normalmente se realiza a través de planos. Para el caso de una carrocería, puede ser también un camper, ¿no? Distintas unidades móviles también, ¿no? Pero cada etapa o actividad para la realización de una carrocería se evidencia que el encargado lo tiene claro y si hay algo que no está claro se esclarece en ese momento, ¿no? Entonces, esta es la forma como se evidencia el diseño y desarrollo de un producto. En este caso de esta organización que es de carrocerías. Luego dice seguimiento de fabricación de partes diseñadas, es decir, que se hace una revisión en el proceso del cumplimiento de los requisitos, ¿no? Entonces, acá, tanto el gerente de producción como el jefe de planta y el encargado de compras tienen que firmar cada, la revisión, digamos, de un producto, ¿no? Durante el proceso. Entonces, esta es la evidencia, mediante sus firmas, que sí han revisado las actividades anteriormente descritas en esta parte, ¿correcto? Entonces, de esa manera el sistema se asegura que sí hacen una revisión del proceso en base a la especificación, como indicamos en un principio. Y la etapa de validación de productos terminados, ¿no? Hay una inspección de producto terminado, ¿no? La parte de revisión no la mostramos acá, porque eso ya se realiza, digamos, dentro del proceso de producción mediante los controles de calidad de proceso. Entonces, pero la parte de validación de producto terminado, ya al final dice inspección de producto terminado, protocolo interno, para este caso esta empresa, tanto el jefe de planta como el gerente de producción firman, ¿ya? De que todo está ok. Y si el protocolo es externo, es decir, entregan su producto en otro lugar fuera de su planta, también el jefe de planta y el gerente de producción dan su firma final para evidenciar que sí cumple con lo que esperaba el cliente, ¿no? Es decir, con la promesa de valor que se dio al cliente. Entonces, este es un formato para el caso de una empresa de carrocerías que es algo muy específico que evidencia precisamente los controles que se dan, revisión, verificación y validación, y que establecen justamente el cumplimiento de los requisitos, ¿no? Tanto al ingreso como a la salida, ¿no? Por parte del cliente y la organización. Entonces, en términos prácticos, de esta forma se evidencia precisamente el cumplimiento del 8.3. El 8.4 tiene que ver con que la norma exige que los bienes y servicios externos cumplen los requisitos. O sea, acá se pide asegurar que bienes y servicios externos cumplen con los requisitos. ¿Y a qué se refiere? Muchas veces la organización no puede hacer todos los procesos que involucran hacer un producto, o que requiere o necesita
cosas externas para poder desarrollar su producto o su proceso. Entonces se tiene que tener claro cuáles van a ser esas entradas. Pueden ser bienes, pueden ser servicios o alguna parte del proceso, ¿no? Tiene que establecerse los proveedores, es decir, hacer una adecuada selección y formar la lista de proveedores calificados. Y establecer qué información se va a dar a los proveedores a través de una orden de compra o contratos, ¿no? Esclarecer muy bien qué nivel de información se va a dar. Y finalmente hacer una evaluación, un control de los proveedores mediante la evaluación de proveedores, ¿no? Entonces tiene que estar eso claro, evidenciado, entendido por parte de la organización. Esto tiene que ver mucho con el área de logística, en otras palabras, ¿no? El área de logística realiza precisamente esta función de contacto con los proveedores, ya sea de servicios o de materias o bienes, ya sea de materia prima, insumos o bienes en general, como también de procesos y servicios. Entonces vamos a ver acá un ejemplo, justamente de etapa, digamos, de los proveedores, donde se tiene que establecer una lista de proveedores, y es algo muy sencillo y práctico. ¿Cómo se establece? Se especifica la razón social, el RUC en este caso, la categoría del insumo o servicio que da, y la calificación, ¿no? Entonces, tenemos acá una lista de distintos proveedores que cumplen diferentes categorías de materia prima, algunos de combustible, otros de cómputo, otros electricidad, EPPs, fierros, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, tenemos cómo se realiza una evaluación de proveedores. Y ese ejemplo es bastante simple, sencillo, pero que responde a la necesidad de cada empresa. Este es para el ejemplo de una empresa de aceite crudo de palma, ¿correcto? Y establece, bueno, acá se ponen los datos en general de la organización y acá se ponen los criterios de evaluación, digamos en dos campos generales, condiciones técnicas y condiciones comerciales, donde le dan un peso cada una. El detalle dice, ¿no? Calidad del producto, o sea, de la materia prima o el servicio, ¿no? Y la mejora del producto, es decir, con el tiempo ellos están mejorando o no están mejorando, ¿no? Y acá se pone específicamente, digamos, las categorías o niveles de cumplimiento, ¿no? Por ejemplo, dice, cumple siempre las características solicitadas el producto, entonces se pone de peso 2, ¿no? Y si cumple esto, entonces tiene un puntaje de 60 puntos, ¿no? Y así sucesivamente va logrando precisamente el puntaje. Por ejemplo, en las condiciones comerciales, ¿no? En un aspecto de cantidad, y se cumple con las cantidades acordadas, es decir, es un cliente que siempre nos trae lo que le pedimos en caso de cantidad. Entonces, si él siempre cumple, entonces le ponemos, ¿no? 2 por 10, 20 unidades. Entonces, esta parte de proveedores es muy importante establecer también las órdenes de compra, pero cada orden de compra ya es propio de cada organización. Tiene que tener una orden de compra definitivamente. Y la evaluación de los proveedores se da, digamos, cada cierto periodo, por ejemplo, cada 6 meses, ¿no? Entonces, cada 6 meses nosotros debemos estar evaluando a nuestros proveedores para saber si finalmente pueden seguir con nosotros o debemos cambiar, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, analizamos si nuestros proveedores nos capacitan, ¿no? ¿Nos capacitan o no nos capacitan, no? No, no realiza capacitaciones. Ok. Entonces, cuando tengamos que evaluar a otro proveedor que sí nos capacita, entonces le daremos mayor puntaje y tendrá acá un puntaje total mayor, por ejemplo, ¿no? Entonces, acá lo estamos calificando como un proveedor regular. Entonces, esta etapa de productos y servicios externos tiene que ver con el área de logística, que va a marcar, digamos, su trabajo, su desempeño, y es mediante ese punto que la auditoría externa de certificación va a evaluar a logística, ¿correcto? Vamos a ver el 8.5, preparación operacional, que tiene que ver con evidenciar la documentación histórica del producto o servicio en todo caso, ¿no? Entonces acá se consideran estos aspectos: trazabilidad, los bienes externos propiamente dichos, quién nos va a dar,
la forma de preservación y las condiciones de entrega, ¿no? Entonces, en la etapa de trazabilidad, pues, debemos tener claro los procesos, los responsables, los documentos y los resultados que deseamos, ¿qué cosa? Evidenciar. En la etapa de bienes externos, ¿qué cosa nos va a entregar el cliente? Hay que establecer, ¿no? Hay que tener claro eso. ¿Cómo vamos a proceder cuando requerimos de un bien del cliente? Y cómo lo vamos a resguardar también, esos bienes del cliente, ¿correcto? Y por último, la entrega, ¿no? Que tiene que ver con la conformidad del producto, en qué condiciones, ¿no? Se va a entregar y si es que va a haber algún cambio en esa entrega, ¿no? Entonces, este es un detalle muy importante para poder asegurar precisamente lo que se indica acá, ¿no? Que pide la norma, evidenciar la documentación histórica del producto, ya sea lo que nos entregó el cliente, ya sea la ocurrencia en la entrega, todo es importante. Entonces, esto lo vamos a resumir en un documento que tiene que ver con la trazabilidad. Y acá mostramos un ejemplo que ya vimos anteriormente en otra etapa, pero vamos a volverlo a ver y donde se especifica, ¿no? Este es un ejemplo de una empresa que realiza distintos procesos, ¿no? Tiene varios procesos. Sin embargo, evidencia, digamos, en cada proceso cómo controla su producción. Entonces, dice acá, línea silverado, producto limadura de metal, presentaciones de 25 kilogramos, lote de despacho, ¿no? Cliente, cantidad total de producción, 10 toneladas, unidades de presentación, ¿no? ¿Cuántas unidades han sido muestreadas? 429 unidades, ¿no? De 25 kilogramos, mejor dicho, que hacen un total de 10 toneladas. La fecha de producción y la fecha de vencimiento, ¿no? Entonces, acá se especifica información de los procesos mediante una orden de compra, una orden de producción, que establece un lote de producción, unidades de presentación, y así, una serie de códigos que establecen los distintos procesos, digamos, la realización de cada etapa. El lote del proveedor de materia prima, ¿no? Entonces, acá construye la historia, ¿no? Estos son distintos registros, en otras palabras. Y acá vamos a ver cómo se realizaron los registros, o en todo caso, evidencia, cada código evidencia, mejor dicho, un registro, donde se puede ver finalmente cómo se realizó este producto, limadura de metal. Entonces, establece ese nivel de control. Por otro lado, con respecto al producto. Y por otro lado, tenemos información de insumos, materiales y reprocesos, si es que hubiera, ¿no? Entonces acá explica cada material empleado como sus proveedores. Establece que lotes tiene identificado para cada material del proveedor y la fecha en la cual se recepcionó en la empresa, ¿no? La cantidad utilizada de cada una de ellas, de cada lote, y el certificado de calidad del proveedor. Bueno, para efectos de cumplimiento de la norma, establece que tiene que haber un tiempo de respuesta, ¿no? Y por otro lado, ¿qué documentación refleja o evidencia lo informado anteriormente? Entonces, esta es la quinta parte de este registro, ¿no? Que indica los ítems de insumos, procesos de control de línea, reprocesos si lo hubiera, y producto terminado. ¿Qué documentos van a evidenciar toda la producción desde el abastecimiento hasta la entrega de producto final, como se establece acá, ¿no? Liberación de medio de transporte y guía de revisión de remitentes, ¿no? Entonces, se establecen el número de documentos que se tienen que entregar y finalmente hay un resultado final, ¿no? Para algunos casos de 40% no se tienen más documentos o no se evidencia, en otro caso 60% y en otro 100%, ¿no? Entonces, esta etapa de trazabilidad permite asegurar la construcción de la historia del producto para evidenciar si en caso haya un problema o reclamo del cliente, podamos nosotros identificar en qué etapa del proceso se pudo haber dado el problema, ¿correcto? Precisamente analizando la información de estos documentos, ¿correcto?
Este es un ejemplo de cómo se realiza la trazabilidad, ¿correcto? Entonces, hasta aquí el 8.5, vamos al 8.6, que tiene que ver con la liberación de productos. Y básicamente establece las condiciones de entrega, ¿no? Es importante saber dónde se va a entregar, ¿no? O sea, el cliente en esta etapa, nosotros tenemos que tener claro sus requisitos y expectativas con respecto al proveedor, las condiciones de la planta, es decir, su capacidad o dónde lo va a entregar, el producto, si va a ser tangible o intangible, y los resultados de calidad y servicio que espera el cliente, que finalmente se evidencian justamente en el formato de control de calidad de producto liberado. En todo caso, cuando se entrega a un cliente, se hacen las firmas respectivas, ¿no? Cada empresa puede tener su propia, digamos, diseño de este documento, ¿no? Para efectos generales, para no confundir, bueno, normalmente se pone pues la firma del cliente, la firma de la persona que está haciendo la entrega, ¿correcto? Si va a estar embalado el producto o no. Ahí se establece todo ello, ¿no? Dependiendo de la naturaleza de un producto. Y tiene que establecerse la conformidad o no, que tiene que ver justamente con el siguiente punto, el 8.7. Hay que tener claro cómo se va a tratar las desviaciones de los requisitos. O sea, el propósito, el 8.7 tiene que ver con el tratamiento de las desviaciones de los requisitos. Es decir, no se cumple algo que se ha ofrecido. Entonces, esta parte de identificación, ¿no? Tiene que ver con identificar cuáles son los requisitos del producto, del proceso establecidos por el cliente. El cliente pudo haber evidenciado un problema, o en el proceso se pudo haber evidenciado el problema también, o en el producto final, ¿correcto? Entonces, ahí, por eso se indica, hay que identificar las fuentes de las no conformidades. Por otro lado, el tratamiento que se va a dar a esas no conformidades, sea de corrección, de reproceso, de eliminación o de evolución, ¿no? Ahorita vamos a explicar cada etapa. La de corrección tiene que ver justamente con que un producto no se devuelve, simplemente digamos, se hace una corrección mínima, ¿no? En cambio, cuando hablamos de reproceso, ya responde a que se tenga que desarmar completamente algo y volverlo a armar, ¿no? A eso se refiere. Por ejemplo, ¿no? Tenemos un lote de manteca de cacao que no cumple estrictamente los niveles de grasa, ¿no? Entonces, ¿qué pide el cliente? Entonces se va a tener que volver a meter, digamos, al batch, al tanque para digamos, bajar ese nivel de grasa. Entonces se hace un reproceso. También una corrección es mejor dicho, el reproceso de una parte, no de todo, ¿no? Esa es la gran diferencia. O el tratamiento de eliminación, es decir, el producto ya no se puede salvar. Ya ni una ni toda, ¿no? O sea, se tiene que eliminar completamente. O finalmente, no se va a poder hacer nada, se devuelve el producto, no se devuelve el producto, sino finalmente se dice al cliente no te puedo cumplir y se le devuelve su dinero, o se rompe, o se elimina, mejor dicho, se suspende el contrato, ¿no? Entonces, esos son, digamos, los tratamientos que se puedan dar a una no conformidad. La comunicación tiene que hacerse a través de canales adecuados al cliente, ¿no? No se puede comunicar de cualquier manera, tiene que comunicar con un respaldo, ¿no? Y los controles tienen que ver justamente con hacer las cosas bien a la primera y mantener costos bajos, ¿no? Pero el control se identifica, se evidencia a través de una lista, ¿no? Que tenemos a continuación. Este es un registro de controles no conformes, para poner un ejemplo práctico, ¿no? Este es de una empresa donde establece qué fecha se recibió una no conformidad, persona que comunica, cliente o área afectada,
detalle de la no conformidad, se tiene que especificar cuál es la no conformidad, es decir, cuál es el incumplimiento del requisito. Los responsables del proceso, la acción inmediata, la verificación de la solución y la fecha de verificación. Estos campos son muy importantes para evidenciar que se está controlando los no conformes y que evidencian precisamente el punto de inicio para la mejora. ¿Correcto? Entonces, es muy importante establecer estos criterios de manera práctica y sencilla para que se pueda aplicar en una organización. ¿Correcto? Y de esa manera poder hacer las mejoras respectivas. Vamos a ver un ejemplo. Dice acá, en el área de laboratorio, dice, ¿no? Se detectó un problema. La acidez promedio de los despachos a licor en los meses de diciembre, enero y febrero excede el límite máximo de aceptación de 3%, generando un castigo por parte del cliente, ¿no? Es un producto que le envían a licor y que la característica o calidad que está afectando, digamos, a lo que pide el cliente es la acidez, que pide un nivel de 3% y le están entregando más de 3% en estos meses de diciembre, enero y febrero. Entonces, el responsable es el área de producción, quien tiene que levantar esa no conformidad y, por tanto, empieza a hacer unas acciones inmediatas, ¿correcto? Entre estas, por ejemplo, limpieza de tanque clarificador y otras actividades más, ¿no? Alguien tiene que verificar que se ha realizado la fecha de verificación, pero dependiendo de la magnitud del problema, en este caso tiene que ver con que ya es repetitivo, el producto llega al cliente y que definitivamente es relevante porque genera descuentos en el pago, ¿no? Porque dice que generando castigos por parte del cliente, es decir, descuenta en el precio al proveedor. Entonces, acá ya no es suficiente hacer una acción inmediata, sino un análisis de esta no conformidad mediante las acciones correctivas que lo veremos más adelante. Entonces, pero este es un ejemplo de cómo se evidencia el control de los no conformes, es decir, cumplimiento del 8.0. Entonces, hasta aquí hemos tratado todo el capítulo 8, que tiene que ver con la producción o los servicios que pueda dar una empresa, ¿no? Es decir, el 8.1, realización de producto, los requisitos que tienen que estar totalmente claros, ¿no? Diseño y desarrollo, qué productos y servicios nos vamos a abastecer externamente, la preparación operacional o evidenciar la historia del producto, la liberación de los productos, cuáles son las condiciones, y finalmente el control de no conformes. Todo esto marca el capítulo 8 que tiene que ver con producción. Entonces, en principio, la norma pide que controlemos la parte de producción mediante la aplicación y evidenciación de estos 7 puntos que involucra la norma. Entonces, estoy llano a todas sus preguntas. Cualquier duda o consulta la pueden hacer por este medio o mandando un mensaje o correo acá al siguiente correo de mi persona, ¿no? Bien, muchas gracias y hasta la siguiente reunión.